Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 29 de abril de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí. En la esquina de la mesa, José Hermida, es periodista del País. ¿Qué tal, don José? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido en esta primera oportunidad. Muchas gracias. Don Francisco Fernández Tarrío es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí, como siempre. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y igualmente muy contento de estar aquí. Antonio Platas Tasende es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal, Magdalena? Bien, Bien, muchas pues gracias. bienvenidos a los cinco, bienvenidos a todos ustedes y empezamos con el primer tema de la noche. Rajoy se refirió ayer desde Granada por primera vez públicamente a las medidas tomadas en el último Consejo de Ministros. Dice que vamos por buen camino, nos pide confianza y nos pide paciencia. Vamos a oír sus palabras. Supone para mí un motivo de especial satisfacción comparecer ante todos ustedes junto a este año. La idea y el programa de estabilidad que hemos presentado y que la Comisión Europea pues ha visto bien en una primera valoración es de que el año que viene el déficit público español será el 6,3. Yo creo que es una decisión esta sabia y equilibrada. A mí me gustaría tener déficit cero. El objetivo es seguir rebajando el déficit, pero creemos que si las cosas se hacen por una senda más tranquila, pues eso puede repercutir en beneficio del crecimiento y de la creación de empleo. Por tanto, el programa de estabilidad de España que hemos presentado a la Comisión el pasado viernes, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, prevé una reducción del déficit hasta el 6,3 en el año 2013. Y de lo que se trata, que es lo más importante, es que todos trabajemos para poder revisar las previsiones a mejor. Este año la inflación va a estar muy poco por encima del 1%. Eso nos hace ser mucho más competitivos. Hay un segundo resultado muy importante, el déficit del sector exterior. La balanza de pagos de nuestro país este año va a estar en positivo. Ya el año pasado estuvo prácticamente el equilibrio. Eso no había ocurrido en muchísimos años en nuestro país y eso demuestra un aumento de la competitividad de nuestro país. Y el déficit público también se ha reducido. Bien, déficit público, balance de pagos, tantos por ciento de una cosa y de otra. ¿Pero qué dice la ciudadanía? Don Francisco, usted me decía antes de empezar el programa fuera de cámara, veo la situación fatal. Sí, yo creo que el Consejo de Ministros del viernes pasado fue, a mi juicio, una tomadura de pelo continuada en referencia al programa electoral del Partido Popular y al más elemental sentido común. Para salir de aquí se puede salir de varias maneras. Se puede salir con una propuesta de subir más impuestos, es decir, de hacer el recorte por la vía de los ingresos o por la vía de los gastos. El PP insiste nuevamente en subirnos los impuestos en lugar de recortar por los gastos. Y yo creo que en una estrategia que está bastante clara y bastante definida, que es que Rajoy ha decidido convertir a España en un país subsidiado de la Europa más próspera. Él está esperando a que el resto de Europa tire de nosotros y yo creo que eso es harto peligroso. Y me parece que es una tomadura de pelo. 24 horas antes de este Consejo decía que él no iba a subir impuestos, los ha subido, nos ha prorrogado la subida del IRPF durante un año, ha eliminado deducciones en el impuesto de sociedades que se traduce en más impuestos y ha aumentado los impuestos, aunque no lo ha dicho claramente, especiales. Veremos en qué medida y en qué, por ejemplo, el impuesto a los depósitos. Yo sí que luego entramos en harina, pero se han dicho muchísimas cosas que son un ataque directo al sentido común y a la inteligencia de los ciudadanos. Pero bueno, ¿pueden tener confianza los ciudadanos? Yo, desde luego, con estas medidas no la tengo. Espero que se den cuenta de que por ese camino vamos hacia el desastre y hacia el default o hacia la suspensión de pagos, porque vamos a estar colgados constantemente de que el hermano próspero nos riegue de dinero, sea Alemania o sea el resto de los países, y yo creo que España se merece un poquito más, se merece una reforma profunda para intentar salir por nosotros mismos y no convertirnos en un país subsidiado, que es lo que ha hecho Rajoy, tengo que decir que en clara continuidad con las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, hay que tenerlo en cuenta también eso. Sí, leí esta mañana un artículo muy interesante que, bueno, la síntesis es en una frase, que este gobierno, por no cargarse el sistema, que se está cargando la sociedad. Don José Hermida.
Bueno, yo a veces da la impresión de que la estrategia de Rajoy se la diseña a su peor enemigo, porque yo no entiendo cómo puede decir el jueves que no va a haber subida de impuestos, es que no sabe lo que va a ir al Consejo de Ministros el viernes, es que o parece que se está demorando así la mala noticia, no sé, no lo entiendo y yo creo que eso contribuye a echarle más leña al fuego. Yo lo que digo es que se le pueden pedir sacrificios a los ciudadanos y se le puede pedir paciencia cuando hay un plan claro y cuando se puede vislumbrar una solución. Pero si uno mira las propias previsiones que presentó el Gobierno el viernes, lo que ve es que la legislatura acaba con más paro del que empezó y que hay un levísimo repunte de crecimiento hacia 2016, pero de medio punto, de un punto, que sabemos que no genera empleo. Entonces se le está pidiendo sacrificios a la ciudadanía sin aportarle ninguna salida, sin darle, en fin, un programa o una posibilidad de cómo vamos a salir de esta. Parece que se espera a que en algún momento mágicamente dejemos de caer y por un efecto rebote volvamos a subir. Yo no sé si la ciudadanía va a tener tanta paciencia como le pide el presidente del Gobierno. Don Domingo, Sí, ¿lo ve tan grave usted? Bueno, efectivamente la situación es grave. Esto me recordaba de la paciencia. Yo que acabo de venir de Argentina, los asados, el secreto de un buen asado es paciencia, es decir, que esté mucho tiempo. Y es cierto que hay medidas como las de los impuestos, y algo que para mí es todavía mucho más dramático, es el desempleo involuntario, que no se consigue reducir ni detener, pero claro, junto con eso, lo peor de todo es que el que hace una contrapropuesta hoy mismo es Griñán, que está a la cabeza del desempleo involuntario juvenil, que es el que a mí también me preocupa. Por tanto, yo creo de todas maneras que el enfoque del Partido Popular, en todo caso ahora, es diametralmente opuesto, y para mí por lo menos es un toque de optimismo, siendo la situación muy dramática como lo es opuesto al aplicado por el Partido Socialista en la anterior legislatura, que se caracterizaba constantemente por negar la existencia de la crisis hasta que ya la situación es, porque no se puede pasar del cero al infinito en un solo tramo. Ya sé que es muy aburrido volver a hablar de Zapatero y compañía. Es que estamos en otra fase, ¿no? Sí, no, pero estamos en otra fase, pero hay En que 2016 seguiremos hablando de Zapatero. Bueno, sí, por eso, pero eso, ¿sabes por qué me preocupa a mí? Porque es que aquí todo el mundo se va de rositas y aquí no responde nadie. Y a mí, con que uno solo de estos responsables... No, Zapatero de rositas no se fue, ya ¿Cómo perdió no? las elecciones. ¿Cómo no se fue? Si Hombre, está cobrando pero- una pasta por no hacer nada. Es que eso Como también todos hay que... los expresidentes del Gobierno, Pues y eso, como pues Aznar mira, también. pues si estamos de acuerdo, Como Aznar. pues si estamos de acuerdo con eso, que ya sé que es el chocolate de Zapatero oro, tiene y culpa, los pero no ministros- tiene la culpa de Bueno, todo, pero hombre, si no es el empezamos- culpable universal. Mira, atiéndeme, con eso, recortando poquito a poco, se va... Si querer retrotraernos a culpas Sí. pasadas, podemos ir también Aznar, sí. a la burbuja inmobiliaria, y Aznar, a Aznar y a Rato, González, etcétera, aquí, mira, por ejemplo, aquí un tema que Pero es no, muy pero, recurrente, es el por tema de las favor, pero- preferentes. Fallaron todos los Pero no controles se, desde la época por de Aznar. favor, Seguro. no se me dispersen. Bueno, hay que Vamos garantizar. a las palabras Hay- de Mariano Rajoy, que habló públicamente tras el Bien, Consejo de Ministros del bien. viernes. Don Domingo, déjeme que le diga, Sí. yo creo que aquí no somos sospechosos de haberle dado a Zapatero leña de todos los colores, porque lo estaba haciendo fatal y estaba hundiendo el país. Y si No, lo hundió. Bien, No lo pero estaba bueno, hundiendo, lo tenemos hundió. ahora otro gobierno Ahora- por el que hemos trabajado para que Con estuviera Palmeros, ahí. lo hundió, y con Palmeros, Y entonces- que ahora que no me y vengan yo- con rollos. Don Domingo, Bueno, y pero yo primero- lo digo muchas veces, yo tengo mi voto empeñado, prestado durante 4 años, y es para otra cosa, Sí. no para que me hable de la herencia pasada, que está bien los primeros días, pero ahora llegó la hora de la verdad, y a mí no me apetece ver la calle con muchedumbres de gente, y es lo que estamos No, pero yo viendo, lo que... y Bueno, es lo que se está si era propiciando. simplemente un apunte, lo que pasa es que tú Pero no no- te darías pero- por aludido, pero... Pero no despistemos ahora con no, Zapatero, pero me da que ya igual. llevo su merecido, y en el Consejo de Contas... No, yo lo de con Palmero de Isabel Zapatero no me Cazorla- doy por aludido, Don Carlos. obviamente. Por eso. Yo- Don Carlos. No, ni Vamos por a ver. nada, ni No, tampoco. no, hombre, no. Pero yo lo que quería era que no. se reequilibrar las cuentas únicamente, Bien. y entre otras racionalizar todo el aparato de la administración del Estado, que es esencial. Y entre otras cosas, a mí todas estas canonjías pues me sobran, y yo creo que ahí, Bien. Hermida, compartirás conmigo. Sí, hombre, Estamos pero ahí la, estamos. la crisis no se arregla quitando Ahí la estamos de pensión a los acuerdo. expresidentes del Pero Gobierno. también. Ya, estamos de acuerdo, pero vamos a dejar a Zapatero. Yo creo que tampoco hay que dejar a Zapatero, porque
bueno, él fue el causante. Pero no para siempre, pero ahora Pero queremos, bueno, déjeme queremos analizar terminar. las palabras de Mariano Rajoy y Déjeme. queremos analizar las propuestas del pero- Consejo de Ministros pero es del que- viernes. Adelante. Déjeme Adelante. proseguir. Él fue el causante de esta situación. Y el problema es que Rajoy está haciendo lo mismo. Claro, claro. Ese es el problema. Y está haciendo lo mismo pese a prometer que iba a hacer lo contrario. Ese es el problema. Entonces, aquí, Rajoy ahora, Zapatero antes, se han pensado que se podía salir de la crisis sin cambiar nada de toda la estructura político-administrativa. Es decir, alguien de verdad puede pensar que podemos salir de la crisis manteniendo todo el tinglado. Pues me remito a los hechos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Mantener el tinglado, los 17 o 16, 15 defensores del pueblo absolutamente inútiles, los consejos económicos y sociales completamente inútiles, etcétera, 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 completamente No, inútiles enumere. y carísimos. El Consejo de Cuentas que También. 10 años Cámara después de evalúan las cuentas. Entonces, todo eso y más. Hablemos de Galicia. Sigue habiendo 3 universidades, 3 aeropuertos. A día de hoy sigue igual que antes. 4 facultades de Derecho, igual que antes. Es decir, todo el tinglado está igual que antes. Y alguien se debe pensar que se puede seguir con el mismo tinglado que antes. Pues no. Montar ese tinglado nos llevó a la ruina. Mantenerlo nos mantiene en la ruina. Entonces, lo que se está haciendo, bueno, pues vamos a bajar las pensiones, vamos a Quitar el interfero subir a los de hepatitis presos. subir los impuestos, a machacar a la sociedad, que es la única que ha demostrado en esta crisis estar a la altura. Sin duda. Es decir, en este momento, y yo quiero recordar algo, algunos de los profesores, defensores del tinglado, o los intelectuales orgánicos del tinglado, yo recuerdo, todavía hace años, que decían, no, la culpa no es de las autonomías, es de la deuda privada. Bueno, estamos en el año 2013, la deuda privada ha disminuido mucho, y sin embargo, la situación es peor. Luego, la culpa no es y no era de la deuda privada. La culpa es y era La de deuda las pública española administraciones. estaba bastante por debajo de la Claro. media europea. Pero España ahora entró en la estamos viendo. crisis con un 60% de deuda pública, cuando Alemania o Francia estaban por Sí, encima pero del ahora después, 80%. después de esa crisis, ¿qué pasó? Sí, La hemos pero- aumentado a casi el 100. Sí, pero tú sabes No que parece con lógico. Zapatero llegó a haber superávit en las cuentas Bueno, públicas. y Don Pues es Antonio, casi peor, casi me lo Bueno, pone, con Zapatero casi y me con lo- Aznar, ¿eh? casi me lo No, pone con usted Aznar peor. no, con Zapatero se llegó Casi a... me lo pone usted se llegó- peor. Con que Aznar pase había del- menos déficit. Pero casi me lo pone peor, que pase del superávit a la situación en la que nos dejó es todavía más manirroto de lo que aparenta. Don Antonio. Yo me veo también en la misma línea que mis compañeros. Lo que pasa es que yo añado primero un problema de forma. A mí no me parece correcto que nuestro presidente no aborde estos temas, que son esenciales, cuando se anuncia a bombo y platillo que va a haber una reforma importante en un Consejo de Ministros y que todo el mundo está expectante, y que los aborde en Granada. Aunque esté presente el presidente o que va a ser presidente del Gobierno Europeo. A mí me parece que hace falta salir, ofrecer a la ciudadanía que estamos en un momento como seguimos, que seguimos estando en un momento de gravedad, que se han atisbado unas reformas que el Consejo de Ministros concretará más adelante. Estos son asuntos muy esenciales para España. Ni siquiera son trascendentes. Para trascendente está la portavoz del Gobierno. Trasciende lo que ha habido en el Consejo de Ministros sin que nos desvele los secretos. Hay un ministro que no está de acuerdo, hay otro que no hizo las cosas bien. Eso no podemos saberlo. Pero que trascienda algo más. Que diga algo más, para eso está el portavoz. Pero llega un momento en que yo estoy entrando en una línea de falta de credibilidad con mi presidente de Gobierno.
y que no me venga a decir a veces en el extranjero, a veces en Alemania, a veces en Londres, cuestiones de España que son candentes, que son esenciales, que estamos esperando. Hay una crítica por mi parte a que en Granada, a donde se va para cumplimentar en protocolo a un presidente europeo, se hable de cosas que no sean la belleza que nos han dejado allí los del Islam, y que no le enseñe la Alhambra como le enseñaría un servidor desde la presencia y las buenas formas para que marche gratificado. Para eso hablé con él en Madrid. Don Antonio, pero lo ha hecho desde Granada porque allí no le quedaba más remedio. Porque no había tiene plasma. que comunicar. No había plasma. Don Antonio, es que para pillar a Rajoy tiene que ser o cuando se reúne con Merkel en Alemania, porque no puede escapar, si no, pues lo hace a través de plasma. Y también leía el otro día que día llegará en el que los periodistas echemos de menos esa etapa en la que nos hablaba a través del plasma, porque que lo hará con señales de humo para próximamente, ¿no? Dice usted lo mismo que digo yo. Pero Está diciendo lo mismo, es decir, que me venga a Granada a dirigirse a toda la ciudadanía, como lo hace cuando está con la Merkel. Critico la forma. En cuanto al fondo, aunque aquí se ha dicho que más o menos hace lo mismo que ZP, la verdad es que abordó una reforma laboral. Yo me siento, en cuanto a la reforma, pues francamente sorprendido, porque después de una reforma laboral que tendrá que tener como núcleo esencial disminuir el paro, aumentar el grado de trabajo, hemos visto que no era así. Una de las expectativas mayores en el programa electoral hacia el futuro era que evidentemente se iba a crear empleo, que era francamente la primera de las manifestaciones de un gobierno que criticaba muy acerradamente, además tiene razón, muy duramente a Zapatero por haber perdido 4 millones de trabajos. Bien. No abordó una reforma fiscal importante, por mucho que se diga, más que aflorar dinero del extranjero, buscar que se devuelva capital y que haya noticias en primera página en los periódicos al uso más importantes, que son verdaderamente de corrupción y de escándalo, pero no abordó una reforma fiscal. Está grabando a los funcionarios, está grabando a la clase media. Y por último, en cuanto a gasto, prescindiendo de que sí que hay una política de retroacción que se ve muy bien en la Xunta, a la que yo aplaudo, de equilibrio, de que no gastemos más que lo que recaudamos. La verdad es que echo de menos que tenga una reforma radical, que es dura de decir, pero que es buena. A Adenauer no le tembló el pulso, y a Einaudi en Italia tampoco después de las guerras. No les tembló económicamente el pulso. ¿Qué es lo que digo? Abordo que no hay derecho a que se gasten, si no estoy mal informado, 8.000 millones de euros en dineros con los que se subsidia a los sindicatos y a la patronal. A mí me parece ¿Y a los partidos? Eso no es presentable en España. Que vivan de sus cuotas como vivieron con la Thatcher, y cuando fueron a la huelga y se le agotó los recursos, se dejaron estar y se pusieron a trabajar. A mí me parece que, así como los colegios de abogados viven de las cuotas de sus colegiados y no recibimos un duro de nadie, ¿verdad? Pues también los sindicatos y la patronal deben ajustarse a las cuotas que tienen y no vivir de papastado. Bien, en pues esto ha fracasado hasta ahora el gobierno de Rajoy. Tiene tiempo, pero no mucho. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que el último Consejo de Ministros fue patético. Dice que Rajoy no tiene idea de qué hacer con España y le pide que se deje aconsejar. Oímos las palabras del señor Rubalcaba. Indignación en el PSOE ante las medidas económicas adoptadas en el último Consejo de Ministros. En Badajoz y en un acto de su partido, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al presidente del Gobierno de haber llegado a un callejón sin salida. Porque Mariano Rajoy ha pasado de decir no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, a reconocer paladinamente que no sabe qué hacer con España, que no sabe cómo salir de la crisis, que no sabe cómo crear empleo, que no sabe. Pérez Rubalcaba ha calificado ese Consejo de Ministros de patético y la política económica del Gobierno de austeridad suicida. Según él, España no aguanta más y por eso insiste en que Rajoy debe aceptar la ayuda de la oposición. Solo ya vemos que no sabes. Déjate ayudar. Déjate ayudar por el Partido Socialista. Déjate ayudar por el conjunto de las fuerzas sociales. Déjate ayudar porque España lo está pasando muy mal y necesitamos sumar esfuerzos. Déjate ayudar porque ya está visto que solo no sabes cómo salir de la crisis. También en Badajoz, el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, rechazaba de plano la propuesta socialista de que todos los partidos celebren primarias.
nos parece muy bien que el Partido Socialista se dedique a resolver sus problemas internos, que nosotros vamos a seguir dedicados a resolver los problemas de todos los españoles, de todos los españoles. En lo económico, Floriano ha defendido las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. Aunque no sean fáciles, ha dicho, sentarán las bases para salir de la crisis. En el mismo sentido, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha apoyado la última reforma laboral y ha subrayado que hay que seguir por ese camino para que la crisis deje de afectar al empleo como lo hace. Bien, opiniones para todos los gustos. ¿No, pues vamos a añadir alguna más. Empezando por el final, yo estoy de acuerdo que la reforma laboral es de lo poco sensato que ha hecho el Gobierno, lo he dicho aquí 1000 veces, pero creo que ha sido bastante timorata. Yo creo que si le hacemos caso a Rubalcaba giraríamos al otro lado y me pareciera un error. Las reformas laborales no crean empleo. De poco sirve que usted abarate la contratación o que abarate incluso el despido si después usted no tiene, las empresas no tienen crédito, se cierran. Es decir, si no se apoya la creación de empresas, por mucha reforma laboral que haga usted, no va a haber empleo. O sea que el mal no está en la reforma laboral, sino en el resto de las medidas. Pero déjeme decir dos cosas al respecto del señor Rubalcaba. Dice que el PP le pide ayuda al PSOE. Yo no sé si, poniendo como ejemplo el maravilloso estado de pleno empleo que tiene una comunidad autónoma como Andalucía, gobernada por ellos durante 30 años y que tiene el índice de paro más grande de toda España, no sé si se refiere al tema de los ERES, no sé exactamente a qué se refiere, pero es vergonzoso que una persona como Rubalcaba, que ha estado en todo lo peor de los gobiernos del Partido Socialista y que es uno de los, si no el más cómplice de todo lo que nos trajo Zapatero y toda la miseria y todo el paro, le dé lecciones ahora al PP. Quizá ese es el síntoma de cómo está España, que tenemos un partido gobernado por un Mariano Rajoy que presume de llevar 30 años en la vida pública y una oposición gobernada por Alfredo Pérez Rubalcaba que en el mejor de los casos tiene una ética un tanto dudosa. Ese es el problema de España, que si miramos las intervenciones del PP y del PSOE, yo no alcanzo a diferenciar a unos y otros. Y luego un último apunte, una cosa que corrobora lo que estoy diciendo yo es que el denostado Zapatero, cuando salió del gobierno un domingo, fue condecorado por Mariano Rajoy Brey. No solo no se le pidió explicaciones, sino que se le condecoró. Es decir, todos forman parte del mismo tinglado y si no se ve... Y si quieren... No, yo coincido, coincido contigo, Hermida, que está claro que con eso no se soluciona la crisis, es decir, es lo de siempre, el chocolate del oro, pero aquí un día, si se acuerda doña Magdalena, el fiscal Anguita hizo una retahíla de todo el tipo de privilegios y prebendas que tenían, bueno... De todas las chocolatinas, pero lo que no vale, pero digo, lo que no vale es decir que parece que es Zapatero el único que cobra una pensión de expresidente, la cobran si yo todos. Lo digo para todos. Si y a mí me parece una vergüenza que Aznar y Felipe González, me parece una vergüenza que Felipe González y Aznar cobren pensión de presidentes cuando luego tienen unos grandes sueldos como consejeros de dos grandes empresas. Grandes sueldos conseguidos a costa de haber sido presidentes del gobierno. Me parece que les pagamos un máster gratuito para después colocarlos. Pero lo que sí es necesario es un poco con lo que decía también Carlos respecto de la deuda privada, que aún encima deuda privada que se produjo precisamente porque fallaron todos los controles. Porque aquí cuando es el tema de las hipotecas, antes me preguntaban cómo se ve, y eso también a mí me interesa y creo que me preocupa, España desde el exterior, que a los desempleados se les llama desocupados en Argentina, ¿no? y los desahucios, desalojos. Y realmente que estemos en prensa internacional de países como por ejemplo Argentina o Chile, precisamente por los escraches, por una falta de confianza, implica hasta qué punto estamos llegando a una situación de difícil salida. Yo creo que una medida importante que aquí se apuntó, y esperemos que lo desarrollen, es reestructurar, reequilibrar, lo decía usted, don Carlos, con bastante crudeza, este Estado que, bueno, en un momento determinado, mientras había de dónde recaudar, se pudo sostener, pero ahora es insostenible, es inaguantable. Y estos sobresueldos que tienen, poníamos el ejemplo de presidentes del gobierno o los exministros que siguen siendo diputados, etcétera. Cuando había ese superávit público, pues bueno, pero es que ahora no es posible ya seguir incrementando dinero ni ahogar más a la clase media, que si es que existe todavía algo de clase media. Eso creo que era un poco la idea. Don Carlos, que no estaba de acuerdo con lo que decía don Francisco. Bueno, yo es que toda esta exposición que hemos visto ha sido una sucesión de horrores. Vamos a empezar por doña Esperanza Aguirre, que mintió a la ciudadanía. ¿Cuándo? ¿Cuándo dimitió?
Dijo que se iba a dedicar a cuidar a sus nietos. Puede que lo haga, puede que lo haga también. Quería ser funcionaria, que tenía la plaza. No, nos mintió con su dimisión. Yo lo dije aquí y discutí con uno de sus contertulios. Esa dimisión fue inaceptable. Nos estuvo mintiendo. Bien, yo no estoy de acuerdo con esta reforma laboral. Me remito a sus efectos. Y es que además hay una cosa clara. En el porcentaje global de las rentas de trabajo y de las rentas de capital, lo que hemos visto estos años es que las rentas de capital están aumentando y las rentas de trabajo bajando. Con reformas laborales como estas, ese proceso se acelera y eso es malo. Entonces, en una empresa, cuando hay que recortar gastos, si se recortan por los sueldos, ya no se recortan por los sueldos de los directivos. Entonces, la forma de presionar para que se recorten por los directivos es que no se puedan recortar por los de los trabajadores. Entonces, pero bien, eso es otra cuestión. Vamos al señor Floriano. El señor Floriano se pone a decir que las primarias no son buenas. Dígame, bueno, ya, buenas. déjeme que lo introduzca y ya empieza usted, No, efectivamente. por los Pachi cuatro estos Vázquez individuos quiere elecciones primarias aquí en Galicia, seguramente las sabrá, si llega a un acuerdo con Ferraz o desoyendo las intenciones que tiene Ferraz. Algunos directivos del Partido Socialista también proponen que esto sea extensible al resto de España. Incluso algunas personas del Partido Popular han escrito y han dicho públicamente que sería fenomenal también que esto se introdujeran todos los partidos. Floriano decía esto y bueno, pues tenemos ya tema sobre la mesa. Bueno, vamos a ver, pero es que es evidente que uno de los problemas que tenemos en España es el caudillismo que hay en los partidos. El hecho de que la cúpula de los partidos... Usted lo ve bien, ¿no? Es evidente que hay que democratizar los partidos. Bien. Cumplir la Constitución. Hay que democratizar los partidos, porque una de las causas de por qué estamos así... Usted tiene un papelón explicar derecho constitucional cuando efectivamente la Constitución dice que los partidos son democráticos. Claro, y vemos lo que vemos. Cuando dice que está prohibido el mandato imperativo y todos los diputados, el mes de agosto, cuando la reforma más fundamental, la de la Constitución, a una llamada de teléfono todos votaron en bloque, no, el papelón suyo es parecido al mío, que yo explico derecho civil y cuando digo la igualdad del hombre y la mujer, los regímenes de gananciales, y aquí todas las mujeres no se enteran de nada. La mujer de Sepúlveda, la mujer de Urdangarín, la mujer de Bárcenas. Pero, es decir, yo cuando les explico a mis alumnos bienes gananciales, que digo, bueno, esto es la teoría, porque después... Sí, está muy bien, fue un apunte muy chistoso, como dicen por ahí en... Pero lo peor es que es verdad. Porque usted que explica, mire, la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo, con lo cual al día siguiente tiene que decir todas las leyes desde 1978 son inconstitucionales. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los estatutos de los partidos? ¿Son anticonstitucionales? Porque según los estatutos si la elección es por delegados, ¿no? Sí, claro, por delegados, sí. Pero claro... Pero bueno, los delegados, los militantes... Los delegados, hay que elegir delegados, pero claro, eso sobre una estructura basada en quién tiene y reparte cargos. Sí. Si tú no eliges este delegado, te pueden destituir del puesto de asesor que estás ocupando. No, y además es que lo que había planteado el Partido Socialista era una reforma de la ley de partidos políticos y lo único que de acuerdo con la Constitución puede decir la ley, mire, la ley de partidos es que las elecciones sean democráticas. Vamos a oír las palabras de Pachi Vázquez, no sé si las tenemos preparadas. Tenemos dado, compañeiros, un paso decisivo para recuperar a confianza e a ilusión tanto dos que militan como da credibilidade da ciudadanía que está esperando por nós. Vedes que apelo permanentemente a dúas verbas, cohesión e unidade. Son os requisitos esenciais para superar esta situación de destacamento que nos atopamos no futuro. Pero quero tamén, compañeiros e compañeiras, añadirlle unha palabra máis. Quero añadirlle a isto cohesión, unidade e garantía. Este cambio necesario, urxente e con garantías ben avalado tamén, e pídovos a todos que o fagamos dende a Comisión Executiva Federal en Madrid.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con esto. Don José Hermida, que ya que lo tenemos aquí, quería preguntarle, ¿está ya cerrado el tema del asunto, fotos del presidente de la Xunta Comercial Dorado, el tema de las ayudas, de las subvenciones, o van a seguir publicando, o la cosa está ya a punto final, punto y seguido, punto y coma? Bueno, pues seguiremos publicando si hay algo que consideremos relevante que merezca ser publicado alrededor del asunto. A ver, yo lo que creo es que la versión del presidente ha dejado los suficientes cabos sueltos como para que la oposición se vaya a seguir agarrando a ellos y supongo que vaya a intentar darle algo más de recorrido, ¿no? Evidentemente con la intensidad que ha tenido en las últimas semanas. El tema de las subvenciones, yo creo que no hay nada que decir, lo que se ha enviado al Parlamento en principio parece correcto y legal. Es verdad, igual volvemos a lo de antes, de que en este país cobraba subvenciones todo el mundo y al final la cobraban hasta los contrabandistas, pero bueno, lo cierto es que era legal y yo no creo que se pueda. Realmente no entiendo por qué durante 15 días el gobierno de Feijóo estuvo ocultando estos datos de las subvenciones que se habían dado en la época de Fraga, cuando sí estaba dando las del bipartito, que no era una subvención, era una indemnización, pero bueno, supongo que esto contribuirá a, digamos, calmar un poco el asunto, pero insisto, yo sigo viendo bastantes cabos sueltos en la versión que ha contado el presidente y creo que la oposición va a seguir teniendo voluntad de pedirle explicaciones en el Parlamento. Pero la oposición lo hace porque, bueno, pues porque no tiene otra cosa que agarrarse y sabe que esto de alguna manera pues crea expectación, o porque ven que realmente hay algo... Pues supongo que por un lado pueden sospechar que haya algo más, porque yo insisto, yo creo que las explicaciones del presidente no han sido claras, al final no sabemos bien cuándo dejó de tener relación con este señor, no sabemos bien quién invitaba a los viajes, es decir, sobre todo no sabemos cuándo cortó su relación con él, porque ha dado versiones contradictorias. A ver, la oposición yo creo que hace lo que haría cualquier partido de la oposición, lo que haría Feijóo en la oposición, sin ninguna duda, vamos, no tengo absolutamente ninguna duda de que Feijóo haría lo mismo desde la oposición. Entonces, bueno, es evidente que hay otros temas en el país y probablemente no, con toda seguridad más importantes, pero bueno, yo creo que es un tema que tiene cierta relevancia porque afecta a la credibilidad y a, digamos, a la ética política que le podemos presuponer a la persona que dirige el Gobierno de Galicia. ¿Y quién les envió las fotos? Somos periodistas y las fuentes son sagradas. Claro. Secreto profesional avalado por los juristas. Sí, supongo que el otro lado de la mesa me avalará. Si me lo permite... Otra pregunta, ¿ha tenido presiones o alguna llamada así rara o...? No. Simplemente se limita quiero a desmentirlo porque aparte el presidente, utilizando tergiversadamente una conversación privada que tuvimos él y yo, cuando yo acudo en nombre del periódico a enseñarle las fotos y a recabar su versión, ha dicho... 2 semanas antes. Una semana antes. No, lo cual, permítame un inciso, lo cual lo felicito profesionalmente. Sí, que el presidente ha utilizado tergiversadamente diciendo que yo le dije que el PSOE nos había presionado para sacar las fotos, yo no le dije tal cosa, no le dije tal cosa. Yo, en todo caso, lo que hablamos fue que había desde hace mucho un rum muy grande sobre esas fotos y había gente que las estaba buscando. No, yo no tuve ninguna presión, puedo decir, ningún partido de la oposición sabía que se iban a publicar estas fotos. El único político que sabía que se iban a publicar estas fotos era el señor Núñez Feijóo, porque yo tuve una reunión con él como una semana antes y luego cuando se hicieron publicarlos, la víspera, lo volvimos a llamar, volvimos a cotejar la presión con él y él era la única persona que lo sabía. Yo no he tenido ninguna presión, ni yo ni mi periódico, de nadie. Y lanzó su comunicado prácticamente al mismo tiempo que usted las noticias. Bueno, eso es su derecho. Estupendo. Eso es su derecho, evidentemente. Don Domingo, que le quería... No, le decía que precisamente le puntualizaba que me parece un ejercicio de ética profesional y en este sentido sí que, si me lo permite, le transmito la felicitación. No, porque no suele ser frecuente, muchas veces se queja incluso en los procesos judiciales, señor Platas, muchas veces bajo secreto del sumario, y usted lo sabe también bien, estoy aquí rodeado, se publica en la prensa antes de que lo conozca ni siquiera ni el abogado ni el interesado. Y en este caso sí que en honor a la ética profesional, porque es cierto
por lo que dicen, ¿no? Que tuvieron la reunión, corroboraron las fuentes, porque en otras ocasiones ha habido incluso noticias no veraces, porque aquí de lo que se trata, el otro día lo explicaba usted muy bien, porque parece ser que en este sí que era bueno, no sé, un palmero, porque aquí hay palmeros para todos, y en este caso el presidente de la Junta decía que carecían de interés público, cuando es cierto que 20 días después estamos hablando de eso, porque hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que donde dicen es que sea veraz y que sea no del interés del público, sino interés público, que hay un matiz interesante. Y es cierto también que aquí tenemos entre todos que hacer, señores abogados, sobre todo también un ejercicio colectivo, porque muchas veces hay una sentencia conocidísima del Tribunal Constitucional que dice que atenta a la intimidad. Reproducir el vídeo de la muerte de Paquirri, usted entra ahora en internet y hay mil posibilidades de reproducirlo. Es decir, que en este caso yo creo que ha sido un ejercicio profesional digno y serio de ética, y después para mí el señor Feijóo también en su derecho a los 45 minutos del domingo de resolución, antes de que estuviera incluso impreso y con una rueda de prensa multitudinaria, donde se pudieron hacer todo tipo de preguntas, y yo creo que ahí, frente a su ejercicio digno, profesional, la oposición, después sacando, que era lo que yo le decía el otro día, las fotografías de los pobres que todos nos compadecemos muertos por la droga, eso evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, ni usted lo apuntaba, ni Elisa Lois, ¿no? Yo creo que era otra a la que también que la saludo desde aquí, y yo creo que efectivamente la oposición ahí perdió un momento interesante como para decir, mire, efectivamente algunas de las preguntas que usted hacía, o si hay, que parece ser que sí que demostró que durante el ejercicio de su gestión en sanidad no tuvo ningún contrato este señor, es decir, que era una relación de amistad con otro amigo que en teoría dejó de tener en cuanto se enteró, porque en ese momento que ustedes en esas fotografías... Bueno, ahí se puede hablar mucho. Mire, yo le digo la verdad, yo le digo la verdad, y lo dije en alguna otra ocasión, yo tuve que entrar en Google para saber quién era este señor. A mí me cuesta mucho trabajo creer que una persona que era el número 2 de la Consejería de Sanidad no leyera los periódicos, porque es que cualquiera que leyera los periódicos... ¿Usted me cree que yo, hasta que salieron esas fotografías, no sabía quién era Marcial Dorado? Puede creerme, ¿no? Pero muchas personas pero en aquel momento no estaba en la Junta. Sí lo sabían. Bueno, no quería volver con el tema o sea, del primer día, no de las fotos, pero bueno, saber un poco si iban a tener más recorrido todas estas noticias. Si les parece, analizamos un poco sobre la conveniencia de que hubiera, bueno, pues que hubiera democracia en los partidos y que efectivamente no dependieran nada más pues del secretario, que pongo a los delegados, etcétera, etcétera, ¿no? Que los militantes pudieran elegir a sus secretarios, a sus representantes. Pero vamos a ver, es que... sin manipulación de ningún tipo. La clave de por qué, o sea, la causa de lo que está pasando es precisamente la falta de democracia en los partidos. Es decir, ¿por qué funcionan mal las instituciones públicas? Porque funcionan por unos hiperliderazgos que encima están asumidos por individuos absolutamente incompetentes. Entonces, esos hiperliderazgos políticos se mantienen, ¿por qué? Porque el líder es el que elabora las listas. Con lo cual, todo el partido está sometido. ¿Y por qué está sometido? Pues precisamente porque no hay democracia interna en los partidos. En el momento en el que haya democracia interna en los partidos, se empieza a quebrar esa dinámica. Y empezaremos a tener instituciones donde el que asume el cargo puede que no tenga tan asegurada su permanencia si no lo hace bien, porque los miembros de su partido pues pueden, si hay las reformas pertinentes, pueden llegar a no estar dependiendo de su dedo para ser incluidos en las listas y por tanto eso revitalizaría mucho. Yo insisto que si no democratizamos los partidos, pues vamos a tener mucho más difícil salir de esto.
Claro. Además es que vemos cosas que desde luego no se pueden entender. ¿Cómo es posible, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no?, de una senadora gallega que es senadora, pero desde el principio de la democracia? Pero es que es así, a mí me llama la atención. Pero es que el Senado es uno de los órganos que hay que suprimir. Si nos preguntamos, ¿quién la conoce? No la conoce nadie, nunca es noticia, nunca hace preguntas. No es la única. Pero ¿para qué sirve el Senado? Sí, bueno. Bien, pero ¿y cuánto por lo menos, cuesta? Pero algunos, ¿Cuesta no sé, mucho? como que es más rotativo, ¿no? Es más fluctuante. Pero es que yo sé de una señora que lleva desde los inicios de la democracia. O sea, era joven y ahora es mayor. Pues empezó de joven y ahora es mayor. Ojo con el debate de las primarias y de la democratización interna de los partidos, porque hay que matizarlo mucho, porque hay quien entiende por democratizar establecer unas primarias sobre candidatos preelegidos por el aparato del partido. Por lo tanto, lo que hay que tener muy claro es que la democracia interna del partido debe empezar desde abajo hacia arriba, desde los representantes más directos al militante e incluso al simpatizante, estoy pensando en el modelo francés, que podamos hacer. Es decir, que tú puedas elegir como militante de un partido a tu presidente local o a tu presidente provincial o a tu presidente regional, porque si te limitas a elegir en primarias en voto los candidatos a las elecciones, no estamos arreglando el problema. Es decir, si al final el aparato te va a poner quién quieres que sea presidente de la Junta, este o este, ya precocinado, y tú solo puedes votar entre esos tres, estaremos haciéndonos una trampa en el solitario. La democracia tiene que ir desde abajo hacia arriba. Y mire, yo rompo una lanza a favor del Partido Socialista en este sentido. Creo que han reaccionado muy bien. Yo también, no solamente quieren primarias para su partido, sino que aquí que se moje todo el mundo. Y da pena ver al señor Floriano tirando balones fuera y criticando al Partido Socialista cuando le estamos pidiendo simplemente que los militantes de un partido puedan decidir sus cargos y puedan removerlos. Él prefiere el dedo de momento, es una gran idea del Partido Socialista y ojalá la recojan otros partidos. Don Antonio. Yo, me parece muy bien las primarias, es lógico, a todo el mundo les parece bien, menos a ellos, pero bueno. Por lo tanto, aplaudo la idea de que gobierna ahora el Partido Socialista en Galicia. Yo lo que no dejo de sorprenderme es que estas dos personas en Madrid, Rubalcaba y el señor Vázquez aquí en Galicia, que fueron los que obtuvieron un descalabro electoral sin parangón en España, sean los que quieren sacar a este país de esta quiebra. Son los que ahora gobiernan el Partido Socialista en Madrid, como es Rubalcaba, en Europa, es el representante del Partido Socialista, y en relación a Peche Vázquez, que está aquí, pues ha llevado un descalabro en Galicia también brutal. Nunca el Partido Popular ha tenido tantos diputados en el gobierno. Que estas dos personas no tuvieran la dignidad al día siguiente de decir, no han cuajado mis ideas, debo dejar paso a gente que sepa llevar esto mejor, me parece francamente poco digerible. Bien, y quiero decirlo. Bien, en cuanto a las primarias, es estupendo que haya primarias, pero nacen lastradas como consecuencia de que todavía desde arriba se está procurando dirigirlas. Porque ahora las primarias no se dirigen desde abajo, diciendo, cortamos, aquí no hay jefes, aquí no hay quien mande, sigue habiendo jerarquía. Y las primarias van a ser también oscurecidas por este criterio jerárquico que no se pierde, que no está así. Yo pongo como ejemplo en La Coruña, cuando hubo que elegir para el Senado, termino enseguida, la que más votos tuvo en Coruña, que fue una militante socialista, un abogado socialista, obtuvo el número 1 para ir al Senado. Nunca fue, nunca ha ido, y es una abogada que aprecio y que asumo socialista. Cuando llegó al señor Rubalcaba, el nombramiento no la situó ni en los 3 primeros para el Senado. Está postergada y es militante de base. Eso es lo que no es concebible. Claro. Cuando en una democracia entonces jerarquizada reaccionó La Coruña y dijo, en este caso era la socialista, esta para número 1, pues ahí la tiene usted. Por eso siempre decimos que efectivamente urge una regeneración en todos los sentidos. En esta etapa de crisis económica, una vez más, tenemos que hablar de Cáritas. Acaba de presentar la memoria y les leo. Dio formación en el último ejercicio a 81.613 personas, de las cuales encontraron empleo 13.318. Yo creo que esto es un ejemplo a seguir y ojalá hubiera...
Sí, desde luego, es un milagro y ojalá hubiera muchas Cáritas, que esto se pudiera de alguna manera clonar, ¿no? Claro, y sin subvenciones y sin monumentos enormes a cursos de formación y millones de dinero público tirado en eso, es decir, que nos demuestra una vez y a más... la chita callando, claro, porque menos mal que ahora se publicitan un poco y publican la memoria, que antes ni eso. Que por cierto, motivo más para insistir una y mil veces en que los contribuyentes, valga la redundancia, contribuyan con la cruz en la declaración de la renta para sostener a una institución tan elemental para la cohesión social y para la paz social y para la solidaridad como es la Iglesia Católica, que ayuda a mucha más gente que, por desgracia, me gustaría saber los datos de colocación de las oficinas de empleo públicas, porque... y la comparativa con el dinero y con el presupuesto que tienen. Sí, además me llama la atención, por ejemplo, cuando hacen así algún Vox Populi o encuestas en la calle, que la gente contesta, dice, no, es que ahora estoy yendo pues a Cáritas. Gente que ni pertenece a la Iglesia, ni va a misa, ni nada, pero es que Cáritas no pide ningún carnet de ningún tipo, simplemente va, te acoge y te da de comer, o te paga la luz, o te ayuda con lo que sea. Ahora está saliendo, y ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, pero si me lo permite, porque está en la página de internet, es decir, que sobre todo porque aquí como es fondos de personas que los destinan precisamente a la recuperación social, a la pobreza, a la solidaridad, etcétera, y lo tiene ahí usted delante, todas las cuentas milimétricas están publicadas y se han dado cuenta que esa es otra diferencia fundamental. Exacto. Ahora tiene esta repercusión pública porque frente al resto de instituciones pues está sobresaliendo, pero han sido siempre, esto también conviene mucho tenerlo en cuenta, públicas, y han dado siempre, y evidentemente en todas las parroquias se da cuenta al detalle de todo lo que se invierte, porque efectivamente, a diferencia de otras instituciones, no digamos ya los sindicatos con los sinvergüenzas estos del ERE en Andalucía y compañía, no solo se invierte bien, sino que se da cuenta. Y esa es la diferencia entre pensar solo del día a día, un poco antes que hablaba de los partidos políticos o los sindicatos, lo que decía Bismarck, un estadista es el que piensa en la siguiente generación y no en las próximas elecciones, en las más inmediatas, con este rollo de las primarias o no sé qué, es decir, lo que nos importa, y en eso sí que tenemos todos responsabilidad colectiva, es saber hacia dónde vamos. Como decía Séneca, nunca hay un viento favorable para un barco que no sabe a qué puerto se dirige. Yo creo que aquí nos estamos preguntando mucho por qué la gente no reacciona más, porque está reaccionando con tanta calma, porque no está viendo eso que se habla muchas veces de un estallido social que teme mucha gente. Y yo creo que es que hay unos amortiguadores en la sociedad que están funcionando. Uno es la familia, sin ningún género de dudas, la solidaridad entre las familias, y luego son instituciones de la propia sociedad que están contribuyendo a amortiguar eso. Entre ellas yo creo que Cáritas ocupa un primerísimo lugar. No es la única, pero creo que es la más importante y está haciendo una extraordinaria labor que yo creo que en general toda la sociedad valora en su justa medida, ¿no? Sí, sobre todo además que Cáritas no tiene así, en la gente que trabaja, no tienen unos sueldos, digamos, enormes, y trabaja mucho con el voluntariado. Sí. Vamos a ver, sí, efectivamente tenemos que defender a todas las ONGs, ¿no? Pero hay determinados organismos internacionales, por ejemplo, de la ONU, donde ya sus empleados pues viven en paraísos y viven con muchas villas cuando tienen allí al pobre que lo están comiendo las moscas vivo, ¿no? Y esto es una diferencia que siempre a mí me gusta resaltarla, ¿no? Don Carlos. Sí, yo coincido con lo que ha dicho aquí don José Hermida. De momento tenemos estos colchones. El problema es que la situación se está deteriorando tanto que llega un momento en que no aguanta, ¿no? La cuestión es hasta dónde van a aguantar estos colchones. Porque, por ejemplo, familias... En este momento la presión sobre las familias es muy grande, es decir, con el paro, etcétera, y claro, muchas familias que viven de la pensión del abuelo. Que claro, se priva de lo que tiene. Todo eso de momento aguanta, pero con una presión muy fuerte. Y bueno, creo que no sería un error, un suicidio, pues confiarse, es decir, bueno, como estas instituciones de momento aguantan y estos colchones,
no vamos a arreglar nada porque ya esto ya... Yo creo que eso sería muy responsable pensar en eso, es decir, creo que afortunadamente no está la situación peor de lo que podría estar, pero no debiéramos confiarnos y creo que urge poner fin, arreglar esta situación, ¿no? Sí, pienso un poco al contrario, ¿no? Que es todavía más cobarde la posición de los sucesivos gobiernos, porque es cierto que España tiene ese elemento distintivo, por ejemplo, con los países anglosajones, que el elemento familiar es muy fuerte. Unidos, y a pesar de todo eso, porque hay que mirar, el político actual piensa en el corto plazo, como decía don Antonio perfectamente. A pesar de eso, o sea, tenemos que tomar eso como ayuda para tomar las decisiones drásticas que hay que tomar. Es decir, lo que hace el político es al revés. Como hay ese colchón, pues voy al trantrán y a ver si esto escampa. Cuando debería ser al revés, precisamente, como tienes ese colchón, preocúpate por hacer las reformas estructurales que hacen falta para que eso se vaya necesitando poco a poco. Por eso yo decía, incluso ahorrando en lo pequeño, en lo cotidiano, porque la gente es lo que está haciendo. Es decir, porque los abuelos, etcétera, se están privando precisamente pues para mantener pues eso. Y en cambio, cuando se ven aquí todos estos dispendios o aquello que usted contaba, y usted, don Antonio, que parece ser que eso se lo rechazó el Tribunal Supremo, ¿no? Que estos diputados que teniendo casa en Madrid cobraban el desplazamiento, etcétera. Claro, o esas cantidades, insultantes que son de gastos de indemnizaciones o de dietas, etcétera, que no pagan Hacienda. Ahora estamos haciendo la declaración, está en el periodo de declaración de la renta. Es que esto es casi insultante o animarte a la insumisión fiscal, ¿no? Esta sinvergüencería de la amnistía fiscal y que se ve que el Bárcenas, Urdangarín, no se sabe, es que no sé quién. Puyol también. La semana que viene... No se salva ni uno. Anda que presumir de balanza de pagos en España cuando automáticamente se le mete el cuerno a esas empresas para que paguen más. Sí, entonces, claro. La semana que viene volvemos a traer el tema ese de los que cobran, por pernoctar y demás, teniendo pues no casas, sino casas en Madrid, ¿no? Estamos ya en los últimos 4 o 5 minutos, pero sí quería comentar que seguramente quien no tiene que ir ni a Cáritas ni a ninguno de estos comedores sociales es tanto el director como la presidenta de la Sareb, el banco malo que cobró en el primer mes. Pues parece que un poco menos, falta un poquito para los 33.000 euros y que bueno, tanto ella, se llama Belén Romana, y Walter Luna, que es el director, van a cobrar alrededor de $500.000 euros al año. Yo no sé si es que he leído mal, porque me llama tanto la atención, será cuestión de un cero de más, que nos pasa a veces, pero como $500.000 euros. Y esto me parece que es un escándalo. Es un escándalo y yo me gustaría... Y menos que es banco malo, bueno, debería ser bueno, ¿no? Ya empezó mal, porque y la sede del banco por también cobrar de tela. una entidad con pérdidas. Pero yo planteo una cosa muy sencilla. Tenemos catedráticos de economía, de derecho mercantil, de derecho financiero, jubilados, cobrando una modesta pensión. Tenemos inspectores de Hacienda, jubilados, economistas del Estado, jubilados. Y aunque no sean jubilados. No, pero digo, es gente valiosa, que en este momento está fuera, digamos, del mercado de trabajo, cobrando unas pensiones muy bajas. Por una 20ª parte de ese sueldo, asumirían con gusto esa función y estoy seguro que lo harían mejor. Por lo menos igual de bien, ¿no? Bueno, igual de bien. Es que entonces, ¿realmente es necesario? Pues no. Esto es un escándalo. Es decir, yo estoy convencido que hay pues personas mayores, jubiladas, que han sido excelentes profesionales del sector de la economía, que estarán cobrando unas pensiones miserables, ya no por 33.000 euros al mes, por 4.000 euros al mes, estarían haciendo una gestión extraordinaria. Cobro yo 4.000, me retiro. Don Antonio, que usted decía antes yo que digo esto que tenía si que ser una cosa excepcional, ¿no? He trabajado 50 años, soy pensionista, y me está usted hablando de unas cifras de 4.000 euros al mes de pensionista que ni la mitad tengo, y vivo con dignidad. Claro. Y con mucha satisfacción lo digo, ¿verdad? Me resulta absolutamente asombroso negativamente que haya alguien que cobre 33.000 euros. Éticamente y moralmente es impresentable, pero lo es tanto para quien lo recibe, que no discuto su calidad intelectual en el marco de los bancos, de la economía financiera y bancaria,
¿Cuánto lo es por quién la designa? Esto no puede seguir así. No Mire, puede haber en España... Es un salario muy bueno para un banco muy malo. Claro. Y, no, claro. Lo peor de todo es que usted dice que es inmoral. Y para mí, todavía es decir, dentro de los grados de inmoralidad, más inmoral que esto sea legal. Efectivamente, porque a veces hay el típico listillo o listilla que se saca sobre los sobresueldos o estos sobrecogedores, etcétera. Bueno, muy bien, eso es ilegal. Pero para mí es de vergüenza que esto sea legal, porque legal simplemente es como lo que no cotizan Hacienda los diputados. Es legal, totalmente legal. O lo del caso Pallerols, es totalmente legal y que no ingresen, etcétera. O lo del vicepresidente del Banco de Santander, que ahora se jubila también con una pensión que le daría para vivir a 4 o 5 familias de las nuestras. 5 minutos durante 5 generaciones. Durante 5 generaciones. 4 o 5 familias durante 5 generaciones. Y esto es una sinvergüencería, porque legal simplemente significa que entre ellos, los que se dictan el sueldo, dicen, oye, de acuerdo, perfecto, ya es legal. Lo firmamos y punto, ya es legal. Sí. Sueldo muy... Hay que recordar que siempre para nosotros es antes la moral que la ley, que eso es una cosa que esta gente olvida muchas veces. 2 cositas. A mí, en principio, que una persona cobre 33.000 euros al mes, si lo genera, a mí no me parece un escándalo. Lo que me parece un escándalo es que este es el mismo banco que va a colocar pisos a mitad de precio que previamente ha desahuciado o ha embargado a gente que se ha quedado sin la casa y con la deuda. Y esta señora va a cobrar 33.000 euros al mes para colocarle esos pisos a fondos extranjeros o facilitarles la venta a los mismos bancos que han desahuciado a estas familias. Es lamentable. De vergüenza. Bueno, es que yo creo que en este país pasan cosas realmente muy extrañas, porque vemos sueldos como estos, con respaldo público, que efectivamente en las actuales circunstancias son escandalosos. Luego vemos, se ha aludido aquí, lo que perciben los diputados, por ejemplo, de una manera casi fraudulenta, entre comillas, porque una parte es una estructura de dietas que no cotizan Hacienda, luego este caso que se comentaba de gente que está en Madrid y cobra una dieta cuando tiene allí casa, y sin embargo, y esto ya sé que es impopular decirlo, pero los miembros del Poder Ejecutivo no cobran mucho. Y yo creo que el señor Bello Janeiro lo sabe. No cobran mucho, ni el presidente del gobierno, ni los ministros, ni el presidente de la Junta y los consejeros. Eso es un problema, es un problema porque impide muchas veces reclutar a los mejores para esos puestos, porque están cobrando más en actividades privadas. Entonces digo que todo esto es muy sorprendente. Yo no sé por qué tiene que cobrar 500.000 euros la presidenta de la Sareb y el presidente del gobierno cobre 70, 80.000 euros, que es un sueldo magnífico, pero que no es un sueldo escandaloso para su responsabilidad. O el presidente de Sogama, que no es nadie, cobra más que el presidente de la Junta. Bueno, pues hasta aquí hemos agotado el tiempo. A mí me llama, bueno, no me llama la atención, sé que es así, es evidente y lo veo, pues tertulia tras tertulia. Aquí no somos ni revolucionarios, ni somos antisistema, ni somos scratchers, ni nada de eso. Sin embargo, bueno, pues damos una visión de la realidad que yo creo que realmente es así, no es nada halagüeña. No tenemos pretensiones, somos ciudadanos y decimos lo que vemos, no es una tertulia libre. Es una tertulia libre y decir lo contrario sería en este momento engañarles. Así que si a alguien no le gusta, yo lo siento mucho. Ojalá que la situación cambie y podamos ser más alegres y dar mejores noticias y esgrimir mejores opiniones. Don Carlos, muchísimas gracias por haber participado. Ha sido un placer. Don José Hermida, muchísimas gracias en esta oportunidad. Esperemos que no sea la última. Muy bien. Que haya estado a gusto. Perfectamente. Don Francisco, muchísimas gracias una vez más. Un placer y un saludo a Boiro. Don Domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Don Antonio Platas, muchísimas gracias, fue un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Volveremos a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.